De regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde, y tenemos la gratísima compañía del licenciado Ángel Cordero, quien es abogado especialista en materia penal y es aspirante a defensor del pueblo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Mildred. Un placer y bien por recibirnos en este espacio. Placer es nuestro Estamos a su tenerlo por orden. aquí para que nos hable de por qué usted ¿Por qué defensor del quiere pueblo? ser defensor, el próximo defensor del pueblo. Bueno, básicamente, buenas tardes a la audiencia y estamos aquí presentes por esa misma situación. La Defensoría del Pueblo es una institución creada desde el 2001, constitucionalizada en el 2010 y entró en vigencia, se designó en el 2013 la primera defensora del pueblo, que es la doctora Zoila Guante Martínez. Sin embargo, es una institución prácticamente desconocida, al igual que los derechos constitucionales que tenemos todos como ciudadanos, derechos fundamentales, derechos humanos. La institución necesita, ahora que la Cámara de Diputados abrió una segunda convocatoria que se cerró recientemente el 29 de julio, conocer lo que son sus derechos constitucionales y por ende la Defensoría del Pueblo, que es la institución que tiene a bien tratar y procurar que se salvaguarden todos esos derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos. Doctor Cordero, licenciado Cordero, ¿a qué usted atribuye el poco nivel de conocimiento en la población del defensor del pueblo, el ombudsman, en la que se le conoce anteriormente? Ombudsman, así es. A ver, ¿a qué usted lo atribuye? Es básicamente al flagelo que en todos los aspectos nuestra sociedad está experimentando, que es la falta de educación. Yo soy un abanderado de que la educación es la única forma de que haya un cambio generacional y básicamente la educación constitucional, donde el ciudadano común debe saber cuáles son sus derechos constitucionales, un derecho a una dignidad humana, que es el eje fundamental de nuestra Constitución según el artículo 5, y del Estado Social Democrático de Derecho, que debe garantizarle al ciudadano, al administrado, que sus derechos básicos estén cubiertos, un derecho a la salud, un derecho a la seguridad social, un derecho a una vivienda digna, cosas que son un lujo en nuestra sociedad actualmente. Tener una buena educación es un lujo, tener un trabajo es un lujo. Si bien establecido que las funciones de esta importantísima figura constitucional están establecidas en la propia Carta Magna, ¿cuál es el real, no voy a decir a nivel de letras, no, el real poder que tiene? Porque si algo hemos visto de la actual titular de esta posición es que anda muchas veces de espacio en espacio, clamando algún tipo de ayuda para ser escuchada. Y si ella, que es la defensora del pueblo, no le escuchan, imagínese usted qué va a pasar con los representados de esta importante función. Institución. Sí, la doctora Zoila, a nuestro entender, ha hecho una labor encomiable, porque al ser la primera defensora del pueblo, inició una institución desde cero, una institución que no tenía ni siquiera un local y inicialmente no tenía presupuesto. La labor principal de la Defensoría del Pueblo es ser un ente independiente y básicamente supervigilante del Estado, donde el defensor del pueblo tiene que procurar que los funcionarios públicos cumplan con la función para la cual fueron designados en cuanto a los derechos fundamentales, que no lo violen. Un departamento, por ejemplo, de educación continua y de supervisión continua es lo que se necesita en la Defensoría del Pueblo. ¿Para qué? Para que se procuren mesas de trabajo con los distintos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Educación, para fijar políticas de desarrollo en cuanto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero que a su vez se le dé seguimiento. El defensor del pueblo, como usted dice, la doctora Zoila lo ha promocionado, pero se ve muy poco en cuanto a la ejecución de políticas verdaderas. No tiene una función jurisdiccional, o sea, el defensor del pueblo no puede procesar a nadie. ¿Y dónde radica entonces la fortaleza para sus ejecutorias? La fortaleza está prácticamente en el Tribunal Constitucional. El defensor del pueblo está legitimado para interponer amparos de cumplimiento y de ejecución ante el Tribunal Constitucional en favor de todos, lo que son básicamente los derechos colectivos y los derechos difusos. El defensor del pueblo tiene la potestad de rendir informes anuales al Congreso y a la Presidencia de la República inclusive sobre los
culca las violaciones que entienda que se den en los distintos ministerios y que se procure un cambio de estrategia o que se repongan esos derechos que han sido violados. Vamos a la parte que tiene que ver con la elección del defensor del pueblo. ¿Cuántos han presentado sus aspiraciones al día de hoy? Hay alrededor de 30 aspirantes. 30 aspirantes. De esos 30 aspirantes ya no pueden haber nuevas solicitudes. No, porque ya se cerró el pasado 29, a menos que se abra una tercera convocatoria. Entonces es sobre una terna, sobre la base de una terna, sí, que los escogen. Sí, la Cámara de Diputados es básicamente que tiene esa función. Va a designar varias ternas que van a pasar al Senado, y de esas ternas el Senado entonces va a hacer las designaciones correspondientes. Entonces ¿cuánto? O sea, es una especie de preselección. ¿Cuántos se escogen en la preselección? No, en la preselección. No hay un número determinado, no hay un número específico. De 30 pueden hacer 10 ternas y pasarla al Senado. Y de esas 10 ternas, el Senado entonces se encarga de escoger al nuevo defensor del pueblo. Así mismo. La defensora del pueblo pudiera optar una vez más por... No puede optar. Ya no decidió presentarse, entonces ya está de plano inhabilitada porque no presentó su candidatura. Al ser elegido, al ser ternas preparadas por la Cámara de Diputados y luego ser refrendados o escogidos por el Senado, ¿qué forma que los partidos políticos no presenten ellos sus propios candidatos? Bueno, la política en este país todo lo permea, pero se supone que en principio el defensor del pueblo debe ser una figura apartidista, porque básicamente lo que va es a supervigilar el Estado, y una figura con cierta inclinación política sobre un partido u otro, si ese partido en ese momento se encuentra en el gobierno, va a ser difícil que el defensor del pueblo ejerza una función independiente cuando tenga que denunciar casos particulares de afectaciones que debe procurar el defensor del pueblo que no se den. Entonces, ese es el eje central de por qué el defensor del pueblo debe ser una persona básicamente de la sociedad civil. ¿Qué usted cambiaría en caso de ser electo el próximo defensor del pueblo? ¿Cambiaría de la institución? ¿Qué cosas no han funcionado allí que usted entiende que usted sí va a poner a funcionar? Yo entiendo que la institución, más que criticarla, lo que hay es que ayudarla. Yo entiendo que la institución hasta el momento ha funcionado. Sin embargo, yo desarrollaría básicamente un plan de educación continuada sobre los derechos constitucionales, a los fines de que la ciudadanía conozca la Defensoría y en el momento que conozca sus derechos constitucionales pudiera exigirlo con mayor vehemencia, y el defensor del pueblo entonces tener un mayor campo de acción para tratar de ayudar a esos ciudadanos. Usted anda con una Constitución de la República, aquí la tiene. Tenemos que andar con esto en la mano. Ese es su arma de reglamento. Claro. Muy bien. Diariamente. Otro punto es que entiendo que el defensor del pueblo debe tener una mesa de trabajo permanente con ministerios tan importantes como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, porque los derechos humanos son derechos integrales, universales e interdependientes uno de otro. Entonces, más que procurar una sanción, el defensor del pueblo debe procurar que esos ministerios en verdad estén trabajando para el ciudadano. Vianney le preguntaba qué va a hacer usted cuando sea defensor del pueblo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué debe ser usted el defensor del pueblo? ¿Por qué debe usted encabezar esa terna en el Senado? Bueno, yo entiendo que primero tenemos la capacidad, tenemos la juventud, tenemos el deseo y la pasión por los derechos constitucionales, y le procuraremos que la ciudadanía, así mismo como va a tener un defensor del pueblo, conozca sus derechos y sepa exigirlo. Y si lo sabe exigir, nosotros vamos a hacer el canal que vamos a tratar de ayudarlo a que los derechos constitucionales que posee sean respetados. Usted es una especie de la sangre nueva para la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? No me gustaría que me mezcle con ese término para que no me vaya a hacer más daño que bien. Le digo la sangre nueva por la juventud. Claro. Y la juventud mejor. Claro. No, porque la sangre nueva está de moda ahora. Claro, es el tema de vigencia. Mire, hay un aspecto, licenciado Cordero, que es el que las funciones del defensor a veces pudieran colindar con las funciones de un ministerio público. No, nunca. A ver. El defensor del pueblo es un ente de vigilancia y de garantía para los ciudadanos que se cumplan nuestras garantías constitucionales y los derechos constitucionales. El defensor del pueblo entonces apoderaría
al Ministerio Público cuando tenga en su mano una situación que amerite el ejercicio del Ministerio Público. Un ejemplo sencillo, pudiera apoderar al Ministerio Público del Medio Ambiente cuando hay un delito en contra del medio ambiente, pudiera realizar recursos de amparo en procura de garantizar los derechos medioambientales ante el Tribunal Constitucional y esa sería su función básicamente, pero no puede ejercer una función jurisdiccional directamente. Bueno, me refiero como a la función de la defensa, el tema de la representación, el acompañamiento ciudadano, o sea, que a veces como que medio se parecen un tantico, ¿no? Así mismo, Percibía yo. es un aliado del ciudadano en la defensa de su derecho, pero no es un persecutor, no es un acusador. Esa función entonces ya tiene que delegarla en el Ministerio Público. Mire, el tema del presupuesto que recibe la institución. Yo siempre digo que los presupuestos nunca son suficientes. ¿Por qué? Las instituciones y su propia agenda requiere a veces más recursos, a veces necesitan más empleomanía, pero los recursos que recibe ahora la Defensoría del Pueblo son suficientes o usted entiende que se necesitan más recursos para hacer precisamente más cosas. Claro. Yo entiendo que actualmente, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, son suficientes porque inclusive creo que hubo un pequeño superávit. ¿Cuánto reciben? Creo que hubo un superávit de alrededor de 20 millones de pesos. ¿Pero cuánto reciben al año? ¿Cuánto recibió creo al que año? alrededor de 160 millones de pesos. ¿Al año? Al año. No es un presupuesto fijo, sino que se somete al presupuesto de la Nación y se ejecuta. La Defensoría del Pueblo tuvo una excelente calificación en lo que fueron las auditorías de la Cámara de Cuentas con relación a la ejecución presupuestaria, pero entendemos que la ejecución presupuestaria debería crecer, porque lo que se debe procurar es que el Defensor del Pueblo crezca. El Defensor del Pueblo solamente tiene una sede central actualmente. Y su jurisdicción es nacional. Es nacional. Entonces, ¿cómo se maneja en las provincias, por ejemplo, a nivel ya de provincia? Bueno, básicamente todo tiene que llegar aquí a la sede nacional. Nosotros procuramos y entendemos que deberíamos tener sedes regionales a los fines de facilitar el acceso a las denuncias, y el Defensor del Pueblo sí ha hecho varias visitas a puntos donde entiende que son sitios vulnerables a los fines de tomar acopio de esas denuncias. Sí, tenemos que ir a una pausa, pero retornaremos con usted y yo quiero dejarle una pregunta en el aire. Pudiera ser, en el caso de la Defensoría del Pueblo, ella antes fue una figura, ella fue diplomática, fue fiscal del distrito, claro que sí, y una prestigiosa abogada. Ahora, no tan solo en su caso, en otros casos, pudiera ser también que buscarían la Defensoría del Pueblo para ayudarlo como trampolín a ser verdaderas figuras del país, a ser figuras públicas. Pero esto nos lo va a responder después de la pausa. Continuamos conversando con Ángel Cordero. Él es abogado y aspirante a Defensor del Pueblo. Y antes de la pausa, una inquietud. Pudiera ser que Ángel Cordero quiera ser el próximo Defensor del Pueblo, quizás, para poder ser un plus para su figura, para ser una figura pública, lograr notoriedad pública. Pudiera ser esta una de sus razones. Claro que no. Básicamente, cualquier función pública que cualquiera ejerza le va a dar una notoriedad pública por el hecho del cargo. Claro. Ahora, eso no te va a garantizar la permanencia ni la vigencia en esa función, sino básicamente el trabajo. Va a ser la impronta que tú vas a dejar. En el momento que nosotros lleguemos a la Defensoría del Pueblo, nuestro trabajo, nuestro desarrollo, cómo impulsemos la institución, va a ser el legado que vamos a dejar. De ahí dependerá si nosotros vamos a pasar a seguir siendo una figura pública, si vamos a ejercer nuestras funciones en otra institución, si nos vamos a seguir desarrollando en el área del derecho como lo hemos seguido haciendo. Pero es básicamente el legado lo que va a definir
qué va a suceder con cualquier aspirante de la Defensoría del Pueblo o una persona que ocupa una función pública. ¿Cuántos años dura la gestión? 6 años. 6 años. 6 años. ¿Y hay reelección ahí? ¿Se puede reelegir? Sí, se pudiera presentar nuevamente. Hay reelección. No lo diga que lo inhabilita. No está descartado. Mire, y en caso de usted ser escogido, ¿usted va por 6 años? ¿O usted...? Déjalo llegar para que llegue. ¿O usted tendría que si usted no... defínese como un instrumento del destino. Claro, de la sociedad. La sociedad va a definir cuál va a ser nuestro ¿O requerimiento en ese momento. usted entiende que si no completó su obra de trabajo, usted necesitaría 6 años más? Bueno, el pueblo que lo diga. Una vez defensor del pueblo, el pueblo dirá. Pero yo ahora me pregunto a usted, licenciado. Sí, porque mí si a mí no. No, a los dos. Mildred es abogada. Y muy buena No, yo buena estudié abogada. Derecho. Muy buena abogada, catedrática de universidades privadas. Pero yo estudié Derecho. Yo tengo alguna situación y tengo que buscar un abogado que me asista. O sea que, no, pregúntele a él. Miren, pero 6 años. Claro, eso está establecido dentro de la figura del defensor del pueblo. 6 años no son muchos 6 años. Yo pregunto. ¿O es que hay tantas cosas que allí hay que resolver? Pero en planeación son 4 que le dan. Por eso digo. Lo que pasa es que son situaciones diarias, situaciones que van siendo sistémicas cuando no se toman en cuenta. Y entonces el defensor del pueblo tiene que tener cierto rango de acción en el tiempo para poder ir haciendo un cambio. Por eso es la figura de los 6 años. Y no es una figura nuestra, es una figura que internacionalmente, en todo Iberoamérica, se ha definido más o menos ese parámetro. El defensor del pueblo y esta configuración que nosotros tenemos viene básicamente de la Constitución española y la Constitución de Portugal, y ese ha sido el esquema que se ha mantenido. Lo que ha sido esa implementación en otros países del área, con circunstancias similares a las nuestras, para no enfocarnos otra vez en la parte de Portugal, en la parte ya de Europa, específicamente España, donde esta figura pues tiene tanta fuerza. Hablemos de lo que en países de la región, qué tal ha sido la experiencia y cuáles son aquellas experiencias que bien merecen la pena ser replicadas. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 900 modelos de defensor del pueblo en distintas figuras. En América Latina lo tenemos en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador. En sitios como Bolivia y Ecuador, la Defensoría del Pueblo ha jugado un papel preponderante en lo que ha sido la defensa de los derechos humanos de la minoría, básicamente las minorías indígenas. En Colombia también tuvo un papel preponderante enfrentando lo que fue la guerrilla y el tema de los secuestros y la desaparición de personas. Y ha sido una voz para los que no tienen voz. Eso es básicamente el defensor del pueblo. Y entendemos que una figura que en la República Dominicana va a hacer su trabajo. Un ejemplo claro de lo que ha hecho la doctora Zoila y el equipo que la acompaña es aperturar su oposición al caso de las Cuevas de la Maravilla, que se pretendía enajenar vendiéndola o donándola, mejor dicho, a una institución privada, una fundación, que iba a tener la capacidad posteriormente de enajenarla. Y eso es un patrimonio arqueológico, cultural, que la Defensoría del Pueblo ha preservado, un patrimonio de todos. Me gustaría, perdóname, Sí. Vianney, Ángel, que me digas 3 cualidades que entiendes que marcan la diferencia con los otros 29 aspirantes. 3 cualidades de manera muy puntual y específica que forman parte de tu bagaje y de tu marca personal que le has de imprimir a esa posición. Bueno, básicamente lo primero es lo proactivo. Entiendo que la Defensoría debe tener figuras proactivas, no como yo, sino cualquiera que la integre, porque no debemos esperar una denuncia, sino debemos ir a focalizar dónde están los problemas y tratar de resolverlo. Otro tema importante es la vocación de educación. Cuando nosotros podamos educar a la mayoría de la población, entonces el defensor del pueblo va a tener un trabajo mucho más efectivo. Y por último, una vocación de concertación. En el momento que nosotros logremos que los ministerios, el Estado, pueda aunar esfuerzos de manera integral, interconectado, el cambio en los derechos fundamentales y en las situaciones sociales que estamos viviendo hoy día, la brecha social que nos separa, tenemos 2 repúblicas dominicanas, se va a empezar a cortar.
porque nosotros lo que tenemos que luchar porque los más desprotegidos alcancen lo que es hoy una clase media y reducir esa brecha social que tenemos tan grande. ¿Cuándo va a ser la elección del defensor del pueblo? Todavía no ha sido definida. No ha sido Ya se cerró lo que es la presentación de candidatura, pero ellos me imagino que harán una convocatoria para las evaluaciones y la selección de las ternas, pero todavía no se ha definido la ¿Y fecha. esto será de manera público, mil televisado? Pregúntale a él, Diana, me pregunta a mí. No. Se hace de manera privada. Se hace de manera privada, pero entiendo que lo ideal sería una especie de una evaluación pública donde Claro. donde cada candidato proponga cuáles son sus ideas y los diputados y los senadores entonces van a tener la opción de decidir cuáles son las mejores Mira, propuestas. ojalá con que sea defensor pueda proponer que las audiencias, las secciones tanto de la Cámara de Diputados y del Senado, pues utilicen cualquiera de las frecuencias del Estado y deban ser transmitidas para que los ciudadanos conozcan cuál es el papel que desempeñan quienes nos representan. Gracias al licenciado Ángel Cordero, Y aspirante. a mí, porque usted me trató a mí como una invitada hoy. Aspirante defensor del pueblo. Y le deseamos éxitos. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos con nosotros, Cristian Sport.